Vamos a ver con un ejercicio cómo calcular la media. Nos dicen mis notas en los exámenes de matemáticas de esta evaluación han sido 7, 3, 8, 9,5 y 4. En el apartado A nos preguntan qué nota media tengo hasta el momento, es decir, me están preguntando la media. La media se calcula como la suma de todas las notas, 7 más 3 más 8 más 9,5 más 4, y lo dividimos entre el número de datos, el número de notas que tengamos. En este caso tenemos 5 notas. Sumar la variable estadística, que en este caso son las notas, y dividirlo entre el número de datos. Bueno, pues sumamos, 7 y 3 son 10, y 8, 18, y 4, 22, y 9,5, 31,5, y eso hay que dividirlo entre 5, que nos va a quedar a 6,3. Y esa sería la nota media que tenemos en esta evaluación. Apartado B. Si tuviéramos un examen más y obtuviéramos un 2, ¿aprobaríamos la evaluación? Bueno, pues hay que volver a calcular la media. Lo que desde luego no nos sirve es sumarle 2 y a ver lo que ocurre. Tenemos que volver a hacer desde el principio. Entonces, ahora tenemos un dato más, que en este caso es un 2, y como tenemos un dato más, pues ahora tenemos que dividir entre 6. La suma teníamos 31,5 más 2, 33,5, que lo tenemos que dividir entre 6, y sí que aprobamos, porque esto da, haciendo ahí un pequeño redondeo, 5,6. En el apartado C nos dicen qué nota debo sacar en el sexto examen para que la media sea 6,5. Bueno, pues en este caso tendríamos las 5 primeras notas que ya son conocidas, en realidad es otra vez la fórmula de la media. Ahora lo que es desconocido, lo voy a llamar X, es la nota de la sexta nota, y todo eso dividido entre 6 me tendría que dar un 6,5, que es la nota media que quiero. La suma de estas 5 notas ya la tenemos, que era 31,5, más X será igual, lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, hacemos esa multiplicación, que nos da 39, el 31,5 pasa restando, necesitaríamos sacar un 7,5 en el último examen para que la media nos dé 6,5. En este ejercicio vamos a calcular la mediana de 5 distribuciones, es decir, de 5 ejemplos. Para calcular la mediana, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los valores de la variable estadística. En todas estas distribuciones ya vienen ordenados, pero si no estuvieran ordenados, porque nosotros según vamos preguntando las respuestas no nos tienen por qué salir ordenadas, evidentemente, primer paso obligatorio, hay que ordenar los datos, por ejemplo, de menor a mayor. Por supuesto, la mediana solo tendrá sentido en distribuciones cuya variable sea cuantitativa, o por lo menos si es cualitativa, que de alguna manera se pudiera ordenar. Empezamos con la primera, ya tenemos los datos ordenados, de menor a mayor. La mediana es el valor central, o la respuesta que ha dado el valor que ocupa la posición que está en el centro una vez que están los datos ordenados. En este caso, como tenemos 7 datos, pues tendríamos que tener 3 datos a la izquierda, tenemos 3 datos a la derecha, nuestro dato que está en el centro una vez que está ordenado es el 9, por lo tanto la mediana, que lo podemos escribir como ME, es 9. En el apartado B, pues exactamente lo mismo, los datos ordenados, cosa que ya están, si no estuvieran habría que ordenarlos, vuelvo a tener 7 datos, por lo tanto para obtener el valor central tengo que dejar 3 datos a la izquierda, 3 datos a la derecha, el valor central que ocupa la mediana sería 7. En el apartado C, ahora ya tenemos un número par de datos, en este caso tenemos 8 datos. Cuando eso ocurra, no hay un único valor central, ¿de acuerdo? Yo tendría 3 valores a la izquierda, 3 valores a la derecha, pero tengo 2 números que ocupan la posición central.
Eso nos va a ocurrir siempre que tengamos un número par de datos. Cuando el número sea impar, como nos ha ocurrido antes, pues sí que hay un valor central. Ahora tendremos dos valores. Y lo que tenemos que hacer es, si en este caso el valor es el mismo, pues simplemente la mediana es 9. Porque los dos valores que ocupan la posición central son 9 y 9, pues la mediana 9. Pero en el apartado D, donde volvemos a tener 8 datos, lo mismo, me toca dejar 3 datos a la izquierda, 3 datos a la derecha. Por ser el número de datos par, siempre voy a tener 2 datos que ocupan el centro. Como ahora ocupan valores distintos, lo que tenemos que hacer es calcular la media. Para calcular la media es sumarlos y dividir entre 2, o en este caso se podría ver hasta de cabeza cuál es la posición intermedia entre el 7 y el 9. En este caso la mediana es 8. Aunque la variable estadística nunca toma el valor 8, pues la mediana sí que se da ese valor, 8. Y en el último apartado volvemos a tener 8 datos, lo que tenemos son 7 datos muy pequeños y un dato muy grande. Si calculáramos la mediana, este dato, que se diría que es un valor atípico porque no está muy relacionado con todos los demás, nos la podría modificar mucho, es decir, nos la podría desvirtuar. En el caso de la mediana no ocurrirá, porque yo tengo que dejar 3 datos a la izquierda, 3 datos a la derecha, el 1000 se me pierde, y para la mediana lo único que me tengo que preocupar es de que los dos números centrales son el 4 y el 6, hacemos la media y por lo tanto la mediana indicaremos que es 5. En este ejercicio vamos a calcular la moda de dos distribuciones de frecuencia. La primera va a ser una variable cualitativa, la respuesta no es numérica. Nos dicen que 6 personas han preferido el rojo, 4 el amarillo, 5 el azul. Los otros parámetros estadísticos que hemos visto, como son la media y la mediana, no se podrían calcular para este tipo de variables, pero sí se puede calcular la moda. La moda, recordamos, es el dato que más veces se repite, es decir, aquel cuya frecuencia, o para ser más concretos, cuya frecuencia absoluta es mayor. En este caso sería el rojo porque lo han elegido 6 personas. Entonces moda, que podríamos escribir moda, o lo podemos reducir a MO, sería el color rojo, porque es el que más personas han elegido, en este caso 6 personas. En el apartado B vamos a hacer lo mismo, ahora con una variable que es cuantitativa, porque la respuesta, número de mascotas, son números. 3 personas no tienen mascota, 9 personas tienen una mascota, y así sucesivamente, hay que saber interpretarlo. Pues la moda será aquel valor de la variable estadística, es decir, número de mascotas que más personas han respondido, que en este caso es 1. Por lo tanto, la moda sería una mascota, porque es el dato que han contestado mayor número de personas, en este caso 9.